yo escuché el nombre de ella, lo escuché y dije, hay algo ahí. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Y la voy a ir dejando como en así. ¿De quién ir a hablar? Como en ascuas. ¿Qué irá a decir? ¿De quién estará hablando? Y cuando oí de esta mujer, dije, ¿por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué? Y cuando vayamos desarrollando el mensaje, usted irá comprendiendo mis preguntas. ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué frente a este dolor lo más fácil era terminar de una vez o irse y olvidarse? ¿Por qué permanece tantos meses en esto que es tan desgarrador? Y me asombró. Pero de esta enseñanza de la palabra del Señor vamos a sacar muchas cosas para nosotros esta tarde. ¿Ya está preparada? Ok. Velando sobre la roca. Y quiero que leamos juntas esta tarde en el libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 8 al 10. Ahí ya apareció en nuestra pantalla. Y quiero hablarle de quién hablaremos esta tarde, de una mujer llamada Rispa. Y para que conozcamos un poco más de ella, pero de lo que Dios nos va a hablar a través de ella, leamos este versículo. Y dice, el rey tomó a los dos hijos de Rispa, hija de Aja, y sus hijos eran Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, sobre los que estaban allí muertos. Y no permitió, Rispa, no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. ¿Lo leyó? No lo voy a volver a leer porque es extenso. Pero así comienza, de ella vamos a hablar, de Rispa. Su nombre significa piedra candente, encendida. Y como les conté, escuché su nombre y muy solo su nombre y algo que había hecho. Yo dije, ¿cómo puede ser que una mujer haya permanecido tanto tiempo? Porque quizás si usted lee estos versos no comprenderá todo, pero vamos a ir al verso primero de 2 de Samuel 21:1. Y dice, en los días de David hubo hambre. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas. David llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los israelitas, sino un remanente de los amorreos. Y los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá. Verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Y cómo haré de restitución para que bendigan la herencia, la heredad del Señor? Entonces los gabaonitas respondieron, no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Haré por ustedes, dice, haré por ustedes lo que digan.
les dijo el rey. Ya David se da cuenta que no quieren oro ni plata, que tenía que ver con Saúl. Y yo creo que ahí David dijo, entonces, ¿qué quieren? Y ellos dijeron al rey, del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl. El elegido del Señor los entregaré, dijo el rey. Pero el rey perdonó a Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. ¿Qué hace David? Lo excluye, porque él era uno de los que debía morir. Pero no está en estos versos, pero no le puede quitar la vida porque él había hecho un pacto con su padre, Jonatán. Entonces, perdona a Mefiboset y dice, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset. Es otro Mefiboset. Esos 2 hijos eran hijos de Rispa con Saúl. Rispa era una concubina que había tenido Saúl. Y tuvieron estos 2 hijos. Pero también tomaron a los 5 hijos de Merab. En algunas versiones dice Mical. Y no hay mucha claridad en estos textos. Entonces, pero aquí dice Merab, hija de Saúl, y ella había dado 5 hijos a Adriel. En esta suma, 5 y 2, sumaban estos 7 hombres que entregó en las manos de los gabaonitas y los ahorcaron en el monte, y los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces, ya leyendo desde el verso 1 podemos comprender un poco más. Y yo quiero hablarte esta tarde. Seguimos en ese título, velando en la roca. Porque vemos aquí muchas situaciones. Debo decirles que son muchas. Y déjeme dejar un verso listo acá, porque yo espero con todo mi corazón que podamos ser edificados esta tarde. Edificadas esta tarde. Solo deme un minutito, yo no me demoro nada. Zacarías, espéreme. Joel. Bueno, de ahí lo busco. Quiero hablarles esta tarde de muchas cosas que vamos viendo desde el versículo 1. Primero vemos que hay un juicio sobre el pueblo de Israel. Hay un juicio, y ese juicio había traído, no había llovido, sequía. Este juicio que David despierta en su corazón y dice, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué estamos? Y esta sequía trajo hambre. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en esta hambruna? No ha llovido. Y lo que me gusta de estos primeros versos, ahí en 2 de Samuel 21, es que dice el primer verso que David va y busca al Señor. Aquí lo vemos en los primeros versos. Va y busca al Señor. Y en esa búsqueda del Señor, el Señor le responde. Quiero animarte que tú sigas buscando al Señor, porque Él te ha respondido, porque Él te ha contestado y porque lo seguirá haciendo. Porque lo que nosotros tenemos con Dios es una relación, no escasa de vez en cuando solo lo necesito, muestro mi amor, sino que es una relación de padre. Un padre, Él como padre no abandona. Él como padre, Él está presente, tiene cuidado, vela por nosotros, desea lo mejor para nosotros. Entonces, vemos acá, lo primero que debo destacar y que veo es que David busca en el lugar correcto. Y busca porque estaban en aflicción. La sequía produjo que no hubiese cosechas.
La sequía resecó la tierra. Las sequías traen también pestes, traen enfermedades. Y en ese decir, ¿qué está pasando? Su corazón es movido y lo primero que hace es ir a buscar al Señor. Mi mensaje no es David. Hoy día David siempre ha llenado nuestros mensajes y nuestras canciones, pero hoy hablaremos de Rispa. Pero quiero ir que vayamos comprendiendo. Y estaba este juicio sobre Israel que había traído sequía. Y por ende, y consigo, esta sequía había traído hambre por 3 años. No es poco tiempo. 3 años. ¿Por qué vino el juicio? Y uno dice, ¿por qué vino? ¿Y sabe por qué quiero que veamos por qué vino el juicio? ¿Por qué estaban en esta calamidad? ¿Por qué estaban en esta? No dice estaban con dificultades, estaban un poco problemados, ya iba a pasar. No, acá habla de que había hambre. Había hambre, producto de la sequía, no había cosecha. No se podían regar los surcos que eran sembrados. Los animales no tenían que alimentarse y si no se alimentaban morían y no había, y esta cadena alimentaria no estaba porque había hambre. Pero esto vino por consecuencia. ¿Y sabe por qué quiero explicárselo para llegar a Rispa? Porque a veces juzgamos a Dios. A veces lo primero que sube a nuestro corazón es decir, bueno, y si Dios es Dios, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no cambia esto? ¿Por qué no envía la lluvia? ¿Por qué no los ayudó si era su pueblo? Y es porque si vamos un poco más atrás, conoceremos. Y hoy conocemos, así como conoceremos también en lo que la palabra del Señor nos habla y nos instruye, también conocemos hoy la naturaleza del hombre, lejos de consultar a Dios. Y lejos de hacer lo que Dios pide. Así hizo Saúl. Las consecuencias de esta sequía y de esta hambruna, porque por consecuencia vino la hambruna, vino el hambre, había sido por Saúl. Bueno, pastora, pero ¿por qué Dios no perdonó? No, porque había allí algo legal que tenía que ser. Por eso David le pregunta, ¿cómo podemos? Ya que la heredad sea redimida, ¿cómo podemos hacer para que esto se acabe? Porque esto por eso digo, David busca a Dios, pero no lo enjuicia, no le dice, tú debieras estar con nosotros, yo soy el que tú hablas de mí diciendo que soy conforme a tu corazón, este es tu pueblo, he peleado por ti y estamos pasando esto. No, lo que hace es buscar al Señor y decirle, ¿por qué vino esto, Señor? Dame luz para saber por qué vino esto, para hacer algo. ¿Te has preguntado a veces cuando hay situaciones en nuestro hogar? ¿Te has preguntado por qué las naciones son golpeadas? ¿Te has preguntado por qué ha venido tanta calamidad? Y no es porque Dios es lo que tiene planeado. Los planes del Señor son de bien para nosotros. Él dice, mis pensamientos, mis planes son de bien para vosotros. No son de calamidad, son de bienestar. Pero en el desconocimiento, en la ignorancia y también en el dolor, el hombre le atribuye a Dios su mal, su pobreza, su tristeza, su amargura, le atribuye a Dios. Y nos olvidamos de revisar un poquito dónde pudo haber fallado, en qué me equivoqué, qué es lo que hice. Y aquí tuvo que ir a Saúl y el Señor le dice, es por la casa de Saúl. Es por su casa, es lo que hizo. Y quiero que vayamos conociendo un poquito más. Quiero leérselo. Déjeme buscarlo. Aquí está. Segunda de Samuel 21. Y le dice, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Saúl había quebrantado, y aquí vamos a saber por qué. Saúl había quebrantado un pacto que había hecho Josué. Mire, este pacto lo había hecho Josué. Y también lo había hecho junto con sus ayudas,
los oficiales del pueblo. Y el pacto lo vemos ahí en Josué, capítulo 9. No lo tengo yo en la pantalla, pero se lo voy a leer porque quiero que usted tenga muy claro. Josué 9, verso 16. Pero sucedió que después de 3 días de haber hecho pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Birut, Kiriat y Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento. Escuche bien, Josué había hecho un juramento por el Señor, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraban contra los jefes, pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que le hemos hecho. Los tuvieron con ellos. Ellos llegaron de una forma también engañosa. Llegaron con engaños a Josué. Y Josué, solo por la apariencia, los dejó, y ya que los tuvo adentro, cuando hizo un pacto con ellos ya no los pudo sacar. Y entonces cuando él ya se entera quiénes eran, les ordena y le dice: los dejaron estar con ellos, los dejaron vivir, pero fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes le habían dicho. Este es el pacto que había hecho Josué con ellos y el pacto que había quebrantado Saúl. Saúl, ¿qué hace? Los extermina. ¿Se acuerda que Saúl muchas veces dejó de consultar al Señor? Entonces, ¿qué hace? Los busca para matarlos y los destruye. Los destruyó. David empieza a ver que esta situación que estaban pasando, algo había, algo tenía que romperse, algo tenía que cambiar, algo tenía que ofrecer, algo tenía que tener luz para decir: ya no podemos estar en este tiempo. Y qué importante es que David vaya a la presencia del Señor para decirle: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué estamos en esto? Qué lamentable es que muchas veces nosotros, en lugar de ir al Señor para preguntar: ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa? Si tu corazón, que debe ser misericordioso y amar tu nación, porque recibimos saludos de muchos lugares, amar tu nación, también preguntarnos como iglesia: ¿qué pasa con nuestra nación? Y en ese lugar de consejo y en ese lugar de búsqueda, Dios nos dirá qué es lo que pasa. Aquí en estos versos encontramos un pacto que se había roto, un pacto que se había quebrantado y por consecuencia había venido, por consecuencia de la desobediencia y de haber roto un pacto, vino la consecuencia de la sequía y vino la consecuencia del hambre. Ahora, ¿por qué es tan importante este pacto? Y quiero leérselo. En la ley decía, Moisés habla a los jefes de las tribus de los israelitas: esto es lo que el Señor ha ordenado. Esto dice el Señor. Porque uno diría: bueno, a Saúl se le olvidó. ¿Qué más da si también tenían que ser exterminados? Pero es que había un pacto. Claro, eso se lo dijeron y ellos no lo hicieron. Cuando ustedes lleguen a la tierra no tienen que dejar a nadie. Pero como hubo un engaño y ya habían hecho el pacto y no los podían sacar, era un pacto. Y no se podía romper. Entonces, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué había traído tantas consecuencias? Porque dice el libro de Números 31 y 2, dice: entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de Israel: esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Había un pacto. La ley decía que se debía cumplir porque lo habían hecho por nombre del Señor.
Y los mismos jefes del pueblo le decían, lo hicimos en nombre del Señor, hicimos este juramento, en nombre del Señor hicimos este pacto. Y eso fue lo que trae estas consecuencias. ¿Por qué? Dirá usted, pastora, vamos rápido, vamos rápido. No puedo ir rápido con una explicación que es debida, porque debemos saber que Dios no emite juicios que no hayan tenido alguna falta. Los juicios vienen por faltas nuestras. Los juicios vienen no porque Dios es malo. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Y qué es lo que dice su palabra en el Nuevo Testamento? Dice que sobre todo juicio prevalecerá la misericordia. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Sobre todo juicio va a prevalecer la misericordia. No sé cuántos juicios han sido desviados, porque Dios no nos ha tratado conforme a nuestras transgresiones, a nuestro pecado, a nuestras faltas, sino que nos ha tratado con misericordia. Aquí vemos afectada una casa, y si bien se recoge este error de Saúl, esta desobediencia, el romper un pacto. Él lo sabía, Saúl lo sabía. Pero como actuaba precipitadamente, como actuaba lleno de ira, se le olvidó. Qué importante es que nosotras no seamos movidas por la ira, no seamos movidas por las emociones, que nosotras seamos mujeres llenas del Espíritu. Que nos ayude el Señor a pensar, a reflexionar, a meditar, a recibir de su ayuda y nosotras también tener estos frutos del Espíritu. Porque actuar precipitadamente nos puede hacer olvidar algo que es importantísimo, que es la palabra. ¿En qué se deleita el Señor? No en los sacrificios. Porque podríamos decir, bien, esto se le contó a Saúl como qué valentía, los exterminó. No, se lo contaron mal. Eso debió haber sido antes, pero no cuando ya había habido un juramento. Y decía el libro de Números, si un hombre hace un voto, si un hombre jura por el Señor, debe cumplirlo. Saúl no estaba ausente de conocer eso. Bueno, quiero avanzar y no puedo. Y este error alcanzó a la casa de Saúl. Porque los gabaonitas le dijeron, no queremos ni el oro ni la plata de Saúl. Y tampoco queremos a uno de los del pueblo de Israel, porque quien era autoridad del pueblo era Saúl antes. Y podrían haber dicho ellos, con eso nos quedamos conformes. No, ellos querían, y por eso el Señor le dice a David, de la casa sangrienta de Saúl. Dios no se deleita en los sacrificios. Esto no se le contó a Saúl como diciéndole, bravo Saúl, te pasaste, qué valiente que eres, cobraste el nombre del Señor y de su pueblo, recobraste lo tuyo, venciste a estos que nunca debieron haber estado unidos ni enlazados con nosotros. No les fue contado por honra, les fue contado por desobediencia, y eso afectó a toda su casa, porque los 7 que entregan son de su casa directa, 2 de sus hijos y 5 de sus nietos. Ahora, cuando yo escribí esto, pensé inmediatamente, y quiero interpretarlas a ustedes, o si hay algún varón, quiero interpretarlos. Seguramente nosotras rápidamente pensamos, al igual que yo, wow, sí, porque Dios visita hasta la 3ª y 4ª generación. Pero eso es de los que la aborrecen. Pero Él hace misericordia hasta, escuche bien, hasta 1000 generaciones. Dios ha hecho con nosotros misericordia. Él hace misericordia hasta 1000 generaciones. Claro, va a alcanzar, la desobediencia va a tener consecuencias. Y estas consecuencias son duras. Pero vamos a conocer a una mujer, porque ya sacamos a David y sacamos a Saúl, porque vamos a ver lo que hizo esta mujer. Pero es importante conocer por qué vino este juicio. No vino porque Dios es malo. ¿Por qué vino esta pandemia? No es porque Dios es malo. No es porque Dios se distrajo. No.
Si Él lo ve todo, lo sabe todo, conoce los tiempos, todo lo que sucede es en cumplimiento de su palabra, lo que está escrito. Y por medio de ella también nosotros recobramos fuerzas para no decaer por lo que estamos viendo. Era importante decirlo, que vino por consecuencia de romper un pacto, de la desobediencia, de la imprudencia de Saúl. Pero en esto empezamos a hablar de Rispa. Y Rispa tiene 2 hijos de Saúl. Era concubina de Saúl, tiene 2 hijos. Y aquí están los nombres. Ahí está Armoni y Mefiboset. Y David les dice, ¿cómo lo hacemos? Le dice, no queremos ni esto de la casa de Saúl. Pero sí queremos lo de su genética. Sí queremos con lo que Él nos exterminó a todos nosotros, los que quedan. ¿Y quiénes quedan? 2 hijos de Rispa, la concubina, y 5 nietos. David pregunta, ¿cómo pueden hacer restitución? ¿Cómo restituimos el dolor de ustedes? ¿Cómo restituimos? ¿Cómo logramos calmar y que sobre este juicio prevalezca la misericordia? Y ellos le dicen, no nos importa ni oro, ni plata, ni nadie de Israel, sino la descendencia de Saúl. Y así es como toman a 7. Se hace justicia por la cancelación de la deuda. David dice, ¿cómo puedo hacer restitución? Ellos dicen, de la casa de Saúl que vengan. 2 de Rispa y los 5 de una de sus hijas. Entonces él dice, se hace justicia por la cancelación de la deuda. ¿Y sabe lo que yo anoté aquí? Así fue con nosotros. ¡Wow! Así fue con nosotros. El hijo le dice al padre, ¿cómo podemos hacer? Y el padre le dice, de tal manera amo yo al mundo que voy a enviarte a ti, a mi único hijo, a mi unigénito, para que ninguno se pierda, sino que todos puedan acceder a la vida eterna por medio tuyo. Porque tú vas a ser el que cancele la deuda. Tú vas a ser el que haga justicia. Porque ellos están muertos en delitos y pecados. Porque ellos están separados de mí, producto de la desobediencia. No porque yo sea malo. La desobediencia, la terquedad, la maldad que está desde el principio. Pero que yo he buscado la forma de redimirlos, de buscar la oportunidad para que no se pierdan, para que crean en mí, porque yo los voy a salvar. Pero tú serás el postrer Adán, tú serás que va a hacer justicia por esta deuda y tú la pagarás. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Maravillosa es la salvación que nos alcanzó. Maravillosa es porque los juicios, la condenación era para nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros teníamos todas las acusaciones. Pero Él vino y fue nuestra justicia. Él vino y ofreció su vida y nosotros fuimos alcanzados en salvación y vida eterna. La desobediencia de Saúl afectó al pueblo porque él era rey, pero también afectó a sus generaciones. Y por eso le dije, pero también Dios hará misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas se toman de esa misericordia? Decimos, sí, Señor, hasta 1000 generaciones. Si las consecuencias de mi desobediencia han afectado a otros, esta tarde yo te pido perdón. Pero me tomo, Señor, hoy día no soy Rispa. No voy a estar porque vamos a ver lo que hizo Rispa. Señor, ¿qué puedo hacer? No soy David. No me estás pidiendo vida por vida porque tú ya diste tu vida. Y nadie más la puede ofrecer porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre y fue perfecto. Fue tu vida por nosotros. Se hizo justicia por la deuda. Vino la restitución. Es por medio de Jesús. Es por medio de Jesús que se logra cancelar la deuda.
volvamos a este mensaje, a Rispa. Quiero llegar a ella. Y dice, vemos entonces que se toman a estos 7, 2 de Rispa y los 5 de Merab, hija de Saúl. Por eso le dije que en los textos algunos dicen que era Mical y otros dicen que era Merab, pero que Mical los crió como si fueran sus hijos. Ahora, vemos a Rispa y a Merab y vamos a comenzar. Rispa no se conformó con que estuvieran muertos, porque lo que hacen es entregarlos, llevarlos al monte del Señor, delante del Señor, y ahorcarlos y colgarlos en un madero. Los llevan delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez, le dieron muerte en los primeros días de la cosecha. Al comienzo de la cosecha de la cebada, eso es más o menos en el mes de abril, comienza esta cosecha. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos. Y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. ¿Qué hace Rispa? Pierde a sus 2 hijos, a los 2 hijos de Saúl. Junto con los 2 hijos de Saúl mueren también, les quitan la vida a los 5 nietos de Saúl, los hijos de Merab. Los llevan a este monte delante del Señor y allí son dados en muerte. Y de esa manera se entiende y ellos reciben que se había cancelado la deuda, que ya no iba a ser contado para que se recibiera y para que se acabara ese juicio. Y quiero hablar de estas 2 mujeres. Merab no habla en este verso de que va, los llora, toma cilicio. No habla de Merab. Merab no los lloró. No vela para que sus cuerpos después sean sacados y sepultados. No pelea en contra de las fieras, ni las aves que vuelen de día. No los reclamó. Se murieron. Para Merab ese día murieron. Para Rispa no se conformó que estuvieran muertos. Los reclamó, los defendió a pesar que estaban muertos. Decidió recuperar lo que no tenía esperanza. Y ese es mi mensaje para ti. Rispa se va con ellos, con los muertos. 2 de los 7, solo 2 de los 7 eran sus hijos. Pero la batalla que ella da es por 7. Donde ella se va a vivir, porque desde abril hasta octubre duraba ese tiempo de cosecha, y eso da 7 meses. 7 meses Rispa deja su comodidad, deja su seguridad, deja su casa y se traslada a este monte. Y allí se sitúa y allí se queda a velar por un muerto, a defender lo que ya no tenía vida, a reclamar lo que ya no podía responder. Estaban muertos sus hijos. Estaban muertos. Seguramente con Saúl, yo no sé, no especifica la palabra cómo termina su vida con Saúl, pero eran sus hijos. Y ella reclama, defiende, pelea de día y de noche. Está en un tiempo de luto, de cilicio. No los abandona cuando ya no había esperanza. Los reclama cuando ya no estaban con vida. Los defiende cuando ellos ya no podían sentir. Una mujer de Dios puede hacerlo. Un hombre de Dios puede hacerlo. No se quedó en su casa. No se echó a llorar. No se deprimió. No abrió las puertas de la depresión. No vio todo perdido. No maldijo a Dios. No se fue donde David y lo atropelló y lo inculpó. No se volvió en contra del Señor. No, ¿sabes lo que hizo? Se fue donde estaban allí estos muertos.
Lo que ella hizo es levantarse esforzadamente, porque que dolor había dolor. Había dolor, no era cualquier persona. Eran 2 de sus hijos. Probablemente en ellos estaba el recuerdo del amor que ella tuvo por Saúl. Era su descendencia, era lo que le quedaba. Saúl ya no estaba. Y Saúl tampoco le había dejado mucho. Su vida estaba con esos hijos. ¿Y qué hace ella? Se esforzó. Lo que ella hace es velar y defender y cuidar día y noche, aunque ya estaban muertos. ¿Qué hace Merab? Los entregó. Entonces yo te pregunto esta tarde, y quizás me salto el mensaje, pero no quiero, por eso leo algunas cosas que destaqué, porque no quiero que se me olvide lo que te quiero hablar. ¿Cuántas de nosotras somos Rispa? ¿O cuántas de nosotros somos Merab? Mejor soltamos. Suelto este problema, esto ya no tiene caso, esto no lo cambia nadie. Esto ya no tengo esperanza, que pase lo que pase. Y si, claro, me duele, así que me quedo con mi dolor, esto ya se acabó, no hay nada más que hacer. ¿Cuántas Merab hemos pensado así? O somos Rispa, que dice, ¿dónde los llevan? Los vamos a llevar al monte, porque así David preguntó, ¿cómo restituyo? Es lo que el padre pregunta. Es lo que el hijo pregunta. ¿Cómo, Señor, van a alcanzar salvación? Padre, ¿cómo van a alcanzar salvación? Por medio tuyo. Y no escatimó. Y envió a su hijo. Porque la deuda era nuestra. Nosotros, el castigo de nuestra paz, Él lo cargó. El descanso de cada día de nosotros, Él lo cargó. El que a nosotros nos sacaran de muerte a vida, Él lo hizo, Él lo logró, Él venció. El que a nosotros nos inscribieran en un libro de vida eterna, Él lo consiguió, Él lo hizo. El que se nos cancelara todo el acta contraria, todas las acusaciones y la condenación que cargábamos, Él lo hizo. Jesús es su nombre, es quien tú necesitas. Esta tarde es quien tú necesitas conocer. Y si ya lo conoces, es afirmarlo en tu corazón. Cantábamos que Él pronto nos casaremos con Él. Y quizás ya soltamos todo porque no hay nada por qué luchar. Porque no hay nada por qué pelear. Porque me cansé. Pero yo te invito a que también puedas ser esta tarde como Rispa y diga, ¿dónde los van a llevar? Bueno, en ese lugar, yo me voy a plantar en ese lugar. Qué tremendo, hermanas, ella no fue porque estaban medio muertos para poder remecerlos, estaban muertos. ¿Cuántas cosas nuestras creemos que están muertas? Ya no tiene caso, no tiene sentido, esto nunca cambió. ¿Cuántas veces hablé con mujeres en ministraciones, con hombres, con jóvenes, con padres? Ya no tiene caso, me decían. Esto se acabó, son 30, 40 años. Y en esa etapa también sus corazones comienzan a dudar con incredulidad y comienzan a desconfiar de Dios. Cuando la desobediencia es nuestra. Las consecuencias son nuestras, pero Dios tan bueno, que dice que no nos ha tratado conforme a nuestras transgresiones, que hace misericordia hasta 1000 generaciones. Va a visitar la maldad de los padres en sus hijos, pero sobre todo juicio va a prevalecer la misericordia. De eso yo me tomo. Clemente es el Señor, clemente y compasivo. Y también dice que si faltó ahí en el libro cuando le habla a Salomón, y Salomón dice, Señor, pero si extendiésemos tus manos a ti, sí, yo perdonaré. Y si fallamos en esto, yo perdonaré. Y si nos olvidamos de esta ley, de esta palabra, yo perdonaré. Porque ustedes, dice, si mi pueblo se humilla y me buscan y se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, yo oiré. Yo oiré desde los cielos, sanaré, perdonaré y voy a restituir. Si hemos visto la desobediencia en nosotros que ha afectado a nuestras generaciones, humillémonos. Nos pesa.
Nos pesa, qué ganas de volver el tiempo atrás y decir, no debía haber tenido esta conducta, no debía haber sido desobediente con mis padres, debía haber obedecido, debía haber hecho esto, y ya no podemos. Pero sí podemos ir al Señor, no podemos ir a ese momento, pero sí podemos decir, Señor, yo me equivoqué, ten misericordia de mi generación. Ten misericordia de mi generación, haz misericordia como tú dices, porque si tú haces valer la palabra de un hombre que falló y quebrantó un pacto, ¿cuánto más tú que tienes un pacto eterno con nosotros? Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo apelo a esa misericordia, yo apelo a lo que está escrito. Ese pacto me alcanza, esa misericordia me alcanza a mí y a mi casa. ¿Cuántas dicen amén? Amén, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué hace Rispa? Se va donde están los muertos. Se va donde están sus hijos. Merab no fue. Merab se los llevaron y no se supo más de ella. Y podría haber sido mucho más importante Merab porque era hija de Saúl. Rispa, alguien podría decir una simple concubina. Pero mire el corazón de esta mujer. No se deprime, no se queda en la casa, se esforzó y lo que hace, se va donde están estos 7 hombres que habían sido muertos. Así es la fe. Pastora, qué brusco. Así es la fe. La fe es, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Así debe actuar tu fe. Tú no tienes colgado a tus hijos, no los están pidiendo para colgar. Este era un tiempo de ley. Pero sí tenemos hijos, o sí hay un matrimonio, o sí está tu familia, tus hermanos, tus padres, tus tíos, tus abuelos, con quien tienes una cercanía, que están muertos en vida. Y la fe, la mujer de fe que eres tú, debe decir, yo sé que va a suceder, yo sé que van a despertar, yo sé, me voy a instalar en esta promesa, me voy a parar en la palabra, voy a tomar fuerzas. Es cierto, debiera estar derribada, pero no estoy destruida. Es cierto, estoy acongojada, pero voy a recibir consuelo del Señor. Es cierto, esto es doloroso. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. Yo te estoy hablando de una mujer que literalmente perdió a sus hijos delante de sus ojos y por 7 meses no hizo una grutita ahí ni levantó un altar para adorar. No, porque nosotros entendemos que una vez que duermen, los que se fueron con el Señor, porque los otros mueren, una vez que duermen vuelven a los brazos del Padre. Y luego vendrá todo lo que tiene que venir y despertarán y todos vamos a comparecer delante de un tribunal y todo lo que está escrito que sucederá. No se fue a hacer una grutita ahí y adorar a los muertos, no. Lo que fue es, la ley decía, se lo voy a leer, pero maldito era el que era colgado en un madero. La costumbre también era primero, a ellos los ahorcaron y luego los colgaron. Y no debía pasar ese día sin que los enterraran. Lo que Rispa buscaba era que los sepultaran. Pero estaba asociado a un juicio. Estaba en un tiempo de espera porque tenía que venir la lluvia. Y Rispa espera 7 meses. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Quizás alguien podría escribir o decir, llevo años, pastora. Rispa estuvo 7 meses, yo llevo años. Dios es el mismo. Dios es el mismo, no ha cambiado. Te ha fortalecido en esa prueba, te ha fortalecido en esa espera. ¿Sabes lo que busca el enemigo? Que seamos como Merab, soltar. Y uno dice, los suelto. ¿Y usted sabe dónde quedan? No oro más. ¿Y usted sabe quién va a pedir sus cuerpos?
que se las arreglen como puedan. ¿Y usted sabe a qué los exponemos? Si no los cuida usted, alguien será a cargo. No, si yo me desprendo y digo, ya no puedo que otros hagan lo que tienen que hacer con ellos. No puedes soltar tu generación tan fácilmente. Debemos reclamarlos para el Señor. Y debemos pelear, debemos recobrar fuerzas, debemos instalarnos en el mismo lugar del dolor. Rispa no se queda en su casa para no contemplar todo el cambio. Después de 7 meses en lo natural, una persona fallecida tiene cambios y ella estaba delante de ellos permanentemente. Se fue al mismo lugar del dolor con ellos y en ese lugar permaneció en la roca. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo que ya no tiene vida? ¿Qué murió para ti? ¿Qué piensas que ya no va a cambiar? La enseñanza de Rispa es reclamarlos aunque estén muertos. Y hoy te digo, te decía, esto pasó tal cual, pero hoy estamos hablando nosotros espiritualmente. Que para tu vista, para tu corazón, para tu oración, para tu ruego, ya no lo haces porque dejó de tener vida. ¿Qué dejaste de reclamar? ¿Qué dejamos de defender? ¿Qué tan dispuestas estamos a recuperar? Si no es un hijo, si no es un esposo, si no es alguna persona de tu familia, el gozo. Quizás perdiste el gozo. Quizás perdiste la capacidad de reír. Y dice la Biblia, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Quizás ya no lo quieras recuperar porque así son los años. Y porque diste por muerto lo que dejaste de pelear y de recuperar. Y quiero decirte en esta tarde, alguien se tiene que levantar. Una Rispa se tiene que levantar. Una mujer como Rispa. Rispa veló por gente que, por 5 de ellos, que si bien eran familia con sus hijos, pero no era la madre. Y en esto también sacamos una enseñanza. ¿Cuántas de nosotras, verdad? Es bueno solo tomar en nuestro regazo, en nuestros tiempos de súplica y de ruego a los que más amamos. Pero ¿cuántos que están en la misma condición deben llegar a nuestro clamor? No son tu sangre, no son tus parientes directos, pero están en agonía, están muertos. Y si se levanta un hombre, una mujer de Dios y los reclama para vida, Dios oirá y hará descender la lluvia. Por eso la iglesia tiene que tener este corazón misericordioso. Y no solo debe usar la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, sino que es saber que van a un destino de muerte eterna. Eso nos debe conmover a nosotros, la iglesia del Señor, no solo a las mujeres, porque somos más tiernas o concebidoras de vida o tenemos ese sentimiento de apego. No, en esto los hombres cabe también decirles que deben comenzar y seguir rogando por aquellos que se pierden. Usted los puede percibir, yo los puedo percibir. Hace unos días atrás oía a una mujer que ha sido amenazada, golpeada, violentada por el que era su pareja. Y como él está recluido, pero a los 3 días sale. Y la venganza de él es volver a dañarla a ella y a sus hijas. Cuando no alcancé a terminar todo de ella, me fui y comencé a orar por ella. Ni siquiera sé su nombre, solo sé lo que estaban ahí hablando de ella porque le estaban entrevistando. Que no caigamos en la frialdad de decir, bueno, está en el mundo, no sé quién es. No, tiene que subir a nuestro corazón esa oración intercesora. Esa valentía que nos hace hablar, esa autoridad de Cristo para declarar la palabra, porque sabes, creo profundamente, no sé cómo, pero creo profundamente que Dios lo hará. Oré por esa mujer y le dije, Señor, líbrala, líbrala, Señor, líbrala de este odio,
de esta obsesión, de este espíritu que ha venido por medio del príncipe de este mundo que vino a robar, matar y a destruir. Mas tú has venido para que tengan vida y vida en abundancia. No pasamos de largo frente a las necesidades. Rispa lloró, veló, gimió, no durmió por 5 de ellos que no eran directamente su dolor. Y nosotros como iglesia y nosotras como mujeres a veces somos tan egoístas. Solo oramos por mi niñito, por mi niñita, por mi esposito, por mi esposita y los demás. ¿Qué misión tenemos nosotros? Maravilloso que toda tu casa y mi casa sea salva. Pero acuérdate que esta salvación hay que cuidarla hasta el último día. Pero hay gente que necesita a Jesús. Hay gente que necesita y nosotros estamos encargados de ir y hacer discípulos. Nosotros estamos encargados y Él dice, ustedes harán mayores cosas en mi nombre. Nosotros estamos encargados que aunque ellos estén muertos, no vean, tengan ojos pero no vean, tengan oídos pero no oigan, estén perdidos. Y realmente nos topamos a diario con personas que aparentemente están vivas pero están muertas. ¿Cuánto de la iglesia ha dejado? Debe rogar la iglesia. Debe tener esta capacidad de reclamarlos. Yo los reclamo a mis hijos, reclamo a mi familia, los reclamo para esta salvación tan grande. La palabra del Señor los va a alcanzar. Yo voy a velar hasta que venga ese tiempo prometido de esa lluvia temprana y también de la tardía, donde la presencia del Señor va a tocar los corazones y todos los que estén lejos volverán, porque ha sido el poder de Dios que los va a traer. Eso sustenta nuestro espíritu. Pero hay muchas Merab que ya soltaron a sus hijos, que otros lo hagan. El libro de Lamentaciones habla de que los ancianos ya no estaban en las puertas por una situación también de corrección y de dolor. Ya no estaban para enseñar. En las puertas se emitían juicios, se aconsejaba. Era un lugar muy importante y ya no estaban. Y qué cómodo es, ¿verdad?, para nosotros dejar de aconsejar, porque es más fácil soltar que confrontar. Es más fácil para un padre suplir todo con dinero o hacer que el que no entiende lo que sus hijos están viviendo porque son de otra época. Es más fácil ser permisivo que poner orden. Alguien tiene que levantarse y pelear. A veces bajamos los brazos, dejamos de pedir, dejamos de rogar, dejamos de pelear porque vemos que no hay esperanza. Y puedo decirte que a mí también me ha pasado. Claro que sí. Claro, porque te estoy hablando este mensaje, querida hermana o amiga que nos ves hoy por primera vez, y sí lo he vivido. Sí también he bajado los brazos. Y cuando hoy día escribí este mensaje, decía Dios, ¿por qué bajé mis brazos? ¿Por qué, Señor? Pero bueno, es Dios que nos trae la palabra y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué bajamos nuestros brazos? ¿Por qué abandonamos? Porque ya no hay esperanza. Y ¿sabes? Ahí saca provecho nuestro adversario. La actitud de Rispa fue una actitud de compromiso y de valentía y peleó. La actitud de Rispa fue una actitud de compromiso, de valentía y peleó. Así debemos ser nosotras en este día, ponernos en pie en esa brecha, fuerte frente a lo que ya no tiene vida, declarar que hay vida. Los reclamamos a vida. Les vamos a decir, esos huesos vivirán. Los reclamamos, los defendemos, vamos a velar por ellos. Y antes de terminar, no sé la hora, ya voy a terminar. Rispa se va y uno dirá,
porque el proceso natural de sus hijos y de los otros 5 muertos, iba a empezar todo el proceso que viene de una persona fallecida. Y frente a eso, digo ¿cómo pudo hacerlo? Por eso al principio le dije, ¿cómo pudo hacerlo? Están frente a ella se va a ese lugar, los reclama, pero también ella tomó silicio. Esto era como un saco de arpillera, no sé si conoce la arpillera, un saco, una tela áspera, para nada suave ni delicada. No, que era un saco áspero, muy incómodo. Y comienza a batallar. Y dice, y Rispa, hija de Aja, tomó la tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca. Ya vamos a llegar a la roca. Es decir, tomó una tela áspera, algo incómodo, para nada suave. O sea, al dolor de su alma, a la aflicción de su espíritu, le sumó esta incomodidad. Porque lo fácil era, bueno, como Merab, haberse quedado, haber soltado. Que otros lo hagan. Le mencionaba Lamentaciones en los ancianos. Y ellos ya no estaban en las puertas, es decir, faltó el consejo, faltó la enseñanza, faltaron los principios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que recapacitar la educación? No solo la educación, esa que brindan los profesores, la educación nace del hogar. No podemos descansar en que otros enseñen, en que otros críen, menos hoy día cómo está esta agenda que incluye a nuestros niños. Ellos tienen que recibir la instrucción de su casa. Bueno, no somos Merab que dejó que otra defendiera los cuerpos de sus hijos. Lo que hace Rispa es al dolor, a la aflicción de su espíritu, al dolor de su alma, al tener frente a ella a 7 colgados, 2 de esos, sus hijos. No un día, no 2. No dar 3 y una santa sepultura, 7 meses. Le suma que toma silicio, es decir, una tela dolorosa, áspera, gruesa, tosca. ¿Y sabe? Junto a eso dice, y lo tiende para sí en la roca. Desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos. Recuerde que, ¿por qué destaca que llovió? Porque había sequía. Iba a ser, como había esta restitución y se había cancelado esta deuda que estaba pendiente por medio de un pacto que había hecho Josué y había quebrantado Saúl, la manera, la señal de saber que ya había pasado era que iba a llover. Entonces ella se quedó hasta que lloviera. El tiempo que abarcaba esta cosecha de cebada era de abril a octubre. 7 meses se quedó con este escenario, reclamándolos para la vida, y te estoy hablando a ti. 7 meses, 1 año, 2 días, 40 años, 30 años, nos quedamos para defender, para reclamar, para llamar a vida lo que ya parece muerto, porque nuestra fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántas dicen amén? Además, Rispa toma este silicio. ¿Y sabe por qué? ¡Wow! Porque era el tiempo también de incomodidad, pero lo puso sobre la roca. Quiero decirte, no pierdas la esperanza de poder rescatar a los tuyos. Tú no estás en el escenario de Rispa, en lo natural, viéndolos, tangible, algo real, pero los ves en tu espíritu y te ha dado tristeza. Yo te entiendo perfectamente. Te has preocupado, yo te entiendo perfectamente. Has andado más silenciosa o más aprensiva o más preocupada. Te entiendo, se nota en tu rostro. Cuando te preguntan, dices, no, sí estoy bien, pero sabes muy bien lo que llevas en tu corazón y lo que llevas y lo que le preguntas al Señor.
no pierdas la esperanza de poder rescatarlos. Rispa peleaba por una sepultura. Ella conocía muy bien la ley. Ella conocía la palabra. Tú debes conocer muy bien la palabra y saber que está escrito que aunque tus generaciones estén lejos, van a oír, van a percibir, aunque este árbol se haya secado, aunque no haya tenido fuerzas para germinar, al percibir el agua, al percibir esa lluvia, esto lo dice el libro de Job, recobrará fuerza, sus raíces van a tomar agua y al percibir esta agua volverán a retoñar como un árbol nuevo. ¿Cuántas decimos amén? Tú misma o usted, al percibir esta agua que Dios va a enviar, esta lluvia de su Espíritu, Él lo está haciendo hoy. Él lo está haciendo en este tiempo. No pierdas la esperanza de poder recuperar. El cilicio le permitía a Rispa no dormirse, porque lo que hace es extraordinario. Peleaba de día y de noche, de día con las aves del cielo y por la noche con las fieras del campo. No pierdas la esperanza de rescatar. Rispa peleaba por una sepultura, nosotras peleamos por la vida, por la salvación, por la cordura, para que sea abierto el entendimiento. Aquellos que se entenebrecieron, que sea abierto esos huesos, les vamos a enviar la palabra y vamos a decir: esos huesos vivirán. Y el Señor nos preguntará: sí, Señor, sí, esos huesos vivirán. El cilicio le permitía no dormirse. Ella lo tendió sobre la roca. La comodidad era el riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire qué extraordinario. Si ella lleva una tela suave, delicada, con toda la angustia, con todo lo que se deprime y se abate el alma, ella se hubiese dormido. Pero lleva el cilicio, que era una figura, que era como se vestían cuando estaban de luto, en quebranto, en dolor. Y era así, de esta manera, muy áspero, muy incómodo. ¿Por qué? Porque también, si ella está lejos de esto y dice: no, llevo cualquier tela. No, esta tela le producía incomodidad, dolor. Era áspera, era dura. Y la comodidad era el riesgo de dormirse. Y si se dormía, las aves del día podían ir como carroña, ¿verdad?, a despedazar estos cuerpos. Y si se dormía de noche, las fieras del campo los hubiesen devorado. Hay muchos que están incómodos, pero hay muchos que están cómodos. La comodidad era un riesgo que fueran devorados. No estés en la comodidad. No estoy diciendo que te vistas de luto y que todo el mundo sepa que estás en dolor por los de tu casa, o que todo el mundo sepa que ayunas, o que todo el mundo sepa que estás intercediendo y que estás esas ojeras, ese rostro, no. Sí, es que estoy en una búsqueda del Señor. No, no es eso. Si lo va a hacer, hágalo en su secreto, cierre la puerta y ahí ore, después lávese la cara y salga. La comodidad es un riesgo. No estés en comodidad. Despierta. No dejes que otros cuiden lo que a ti te corresponde cuidar. No dejes que otros cuiden de tu viña. Si no hay, en Lamentaciones no estaban los ancianos. No es culpa del Estado, no es culpa del gobierno, no es culpa de la pandemia lo que nuestros hijos están haciendo mal. A veces nos falta la firmeza del carácter. Elí le faltó firmeza de carácter para sus hijos. Le faltó firmeza para decir: eso no se hace. Pero aunque hayamos visto que nuestros hijos o nuestra casa o nuestra familia no haya hecho lo bueno, perseveremos.
No lo demos por muerto, no lo demos por perdido. Sigamos y, ¿sabes? No estemos en comodidad. La incomodidad de esta tela hizo que ella se mantuviera despierta. Vuelve y ¿sabe dónde tiende ella su tela? En la roca. Roca es la figura de Cristo. Y quiero que leas conmigo este verso. Segunda de Samuel 22:32. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca sino solo nuestro Dios? Ella tiende para sí. Podría haber puesto ahí esa tela y haberse quedado ella en pie. Ella tiende para sí esta tela de saco, de silicio. Ella está de luto. Pero no va a dar el sueño a sus ojos, ni el adormecimiento a sus párpados. No se va a letargar en este tiempo. Y yo te desafío a ti, y yo te animo a ti, y me animo a mí, y me desafío a mí, para no dar el sueño a nuestros ojos. Hay que salir de la comodidad, del círculo de seguridad, para poder rescatar lo que ya tú crees que está muerto, que ya no tiene vida, que no va a prosperar, que se acabó, que se secó, que está arruinado. Si estás en la roca, ¿y quién es la roca? Sino nuestro Señor. ¿En dónde estás? Tú no estás en la arena. Y si estás en la arena, salte rápido. Porque el que construyó y el que edificó su vida, su casa sobre la roca, aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las aves del cielo, aleluya, y aunque quieran venir toda la influencia de este mundo para ahogar la semilla, para remecer mi casa, no podrán, porque nosotros estamos sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Sino solo nuestro Dios. Párate ahí. Pero parada ahí tienes que estar incómoda, tienes que estar incómodo. Pelea la batalla, pelea, defiende, habla, declara la palabra. ¿Qué es lo que más abunda hoy? El reclamo y la queja. Es lo que más abunda. No tengo, si lo contextualizamos con la pandemia, estoy aburrido, este encierro ya no lo soporto, tener que estar viendo a los mismos, esto ya me ahoga, yo deseo la vida, como si se estuvieran ahogando. Necesito respirar, necesito aire, como si aquí se asfixiaran. Puro reclamo. Quiero volver a lo normal, quiero volver a lo natural. Y cuando era fácil ir a la iglesia, era un fastidio. ¿Qué es lo que más abunda hoy si no es el reclamo? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos incómodos con lo que estamos viendo? Es más cómodo no enfrentar y no hacer nada, pero sí quejarme. Rispa en ningún momento, aquí nunca habla Rispa, solo acciona. Lo que ella habló en esa roca, las lágrimas que ella derramó en esa roca, fue lo que le dio descanso después, porque finalmente David le hablan de Rispa lo que había hecho y baja sus cuerpos y los lleva a sepultura junto con Saúl y Jonatán. Trasladó sus huesos. Y ya no estaban. ¿Quién es la roca? ¿Dónde estás derramando tus lágrimas? Si tú hiciste tu vida en la arena, usted decidió. No hay solución fuera del Señor. No estar lejos de Dios, no hacemos nada. Separados de mí, nada podéis hacer. No podemos estar enojadas con Dios. ¿Queremos construir? ¿Nos creemos suficientes? ¿Nos creemos grandes, importantes, resueltos en la vida? Total, me muero y me muero. ¡Wow! Si fuera así de sencillo, se hubiesen muerto muchos. El me muero y se acaba la vida. ¿Y qué tiene? Significa que uno va, así como hay una vida eterna, también hay un infierno eterno. También hay un lago de fuego eterno que es el final. Entonces no es tan simple desprenderse de la vida. No es solo vivirla y comer y vivamos hoy porque mañana moriremos. Perfecto, pero moriremos. ¿Y dónde iremos? ¿A un lugar de tormento eterno
o aún a los brazos del que nos dio la vida y nos dará descanso. Entonces no es tan simple. No es tan simple para pensar de esa manera. No somos ni tan poderosos, ni tan fuertes, ni tan valientes, ni tan justos, ni tan buenos. Porque téngalo por seguro, y no sé en cuántos años más viviremos otra pandemia. El Señor sana en nuestra tierra, pero ha salido también lo peor de la humanidad. La injusticia, las violaciones, las muertes, la violencia, el odio, el poder, la ambición, el maquinar maldad. Y vino algo microscópico, y esto siempre lo digo, y cambió. Pero en ese juicio, en esa pestilencia, Dios le habló a sus hijos. Y los hijos que son entendidos en los tiempos, que no están en comodidad, sino que están incómodos porque algo les habla, algo les dice: tienes que orar por tienes que reclamarlos de tu casa, no te puedes dormir, no puedes dormirte, no puedes estar pasivo, tienes que estar muy, muy vivo, tienes que estar avivado por el Espíritu. Están diciendo: en este propósito Dios nos ha hablado, nos ha guardado y nos ha bendecido, pero no solo para alimentarnos bien, sino para corregir también lo que está en nuestra casa, para corregirnos a nosotros y para saber que el poder y la salvación viene de Él, que la vida del hombre es muy frágil, es como la hierba del campo. Y hoy día aquí, ricos y pobres, poderosos y desconocidos, clínicas y hospitales fueron aquejados del mismo mal, y Dios ha tenido misericordia. Estar en la roca es estar en Cristo. Solo ahí es un lugar seguro. Solo ahí no seremos movidos. Aunque seamos azotados, esa casa firme se mantendrá. Rispa, para terminar, Rispa estuvo 7 meses. 7 meses. Peleó, reclamó. Ella para una sepultura digna. Nosotros no estamos, ella en lo natural, y quizás también peleó por ellos porque se enfrentó a fieras por la noche y a aves del cielo depredadoras para mutilar esos cuerpos. No sé cómo los espantó, porque no habla que encontró una rama o a piedras o una onda, no dice. Solo dice, quiero volver atrás para leérselo, y dice: no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos. Volaban, estaban alrededor, pero ella no permitió que tocaran los cuerpos. Aleluya. Ni las fieras del campo de noche. Estas fieras podían oler seguramente, y las aves a olor a descompuesto. Quizás eso en lo espiritual es cuando ya no hay ninguna esperanza. Ninguna. Porque ya huelen, estas aves y estas fieras huelen a lo descompuesto. Ya, ¿qué vida va a haber, pastora, si ya mi matrimonio se acabó, si mis hijos ya tienen tantos años, mis nietos tampoco los puedo enseñar porque mi hija está en esto? ¿Qué puedo? Ya el olor a descompuesto, y ya mejor lo suelto. No lo sueltes. Levántate tú. David, como rey, se acuerda y le hablan de ella. El Señor se acordará de tus oraciones. ¿No acaso están todas ellas en una redoma? ¿No ve tus lágrimas? ¿No ha visto el Señor tu esfuerzo por el cual has peleado? Recobra fuerzas en el nombre de Jesús. No permitas que este sueño te lleve a la comodidad para dejar de pelear, de reclamar, de seguir pidiendo, de defender y de recuperar lo que a tus ojos por un momento pareció perdido y muerto. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No dejes de pelear,
no dejes de reclamar, no dejes de pedir, no dejes de defender. Ella se enfrentó a aves y a fieras. De día y de noche los defendió. De día y de noche no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Al olor venían las aves, el olor a descompuesto, y las fieras venían para desmembrar seguramente los cuerpos, pero también ella podría haber sido presa de esto. Las fieras podrían haberla atacado, pero ella estaba en la roca. Aleluya. Las fieras podrían haber dicho, no hablan, pero ella, ¿a qué atacan? A lo vivo. Se movía, porque no estaba con los brazos abajo para evitar que las aves vinieran a los cuerpos. Se movía, de alguna manera los espantaba. Y las fieras podrían haberse aproximado a ella y haberla buscado, habiéndole dado muerte, pero ella estaba en la roca. Cuando nos ponemos en la brecha, cuando declaramos la verdad, cuando hablamos de Jesús, cuando nos limpiamos las vestiduras, cuando pedimos para nosotros integridad, cuando nos ponemos a la luz de la palabra y queremos ser más santos y queremos ser hallados en esa estatura por Él, se va a levantar el infierno. Se va a levantar los que divulgan por redes, se va a levantar oposición, se va a levantar gente en contra, que van a ser esas fieras también que van a querer devorarnos. Pero no temeremos a lo que vuele de día, dice el Salmo 91, ni mortandad que en oscuridad ande. Él a sus ángeles mandará cerca de nosotros. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Van a caer a nosotros, a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a ti, ni a mí, ni a la iglesia del Señor no llegará, porque nosotros habitamos en el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Así que sí hay fieras, podrían haber atacado a Rispa, pero Dios estuvo con ella. Ella se mantuvo en la roca. Allí derramó sus lágrimas. No se fue a la comodidad, sino que estuvo en esta incomodidad de dolor, de aspereza, de tosco, para mantenerse atenta, vigilando, velando, porque había que llamar a la vida, había que reclamar. Tú tienes que reclamar, tienes que llamar a la vida. Debes estar en la roca, porque también querrá venir el enemigo en contra tuya. Porque cuando se levanta un hombre de Dios, una mujer de Dios, para reedificar, para restaurar, para propagar el evangelio, se levanta también la oposición. Pero Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podremos pisar serpientes, escorpiones, veremos las fieras del campo, veremos lo que se levanta en contra, pero nosotros no dejaremos de creer lo que Dios estableció que iba a hacer, porque lluvia vendrá. Rispa se quedó velando, y con esto termino. Se quedó hasta que la lluvia viniera. Y dice la palabra del Señor. Quiero leértelo. Lamentablemente, aquí lo tengo. Libro de Joel. Zacarías también dice, y sucederá que lo de las familias de la tierra que no suban, perdón. Zacarías 10:1. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, decir de primavera. Al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Pastor, ¿y qué quiere decir eso? Yo se lo voy a explicar. Joel. ¿Por qué tengo que pedir? Aquí está. En el libro de Joel dice
Y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana de otoño para su vindicación, y les ha dado el descender la lluvia, la temprana y la tardía, como en el principio. Rispa esperó hasta que hubo lluvia. La lluvia era señal de que ya el juicio había terminado. No fueron descolgados ni sacados del madero antes de ese tiempo. Y ella permaneció en un férreo sentimiento y actitud, en una fe en la roca. Salió de la comodidad, estuvo en esa incomodidad porque sabía que el sueño podía venir a sus ojos, y reclamaba. Y tú debes reclamar lo que quizás ya para ti no tiene vida, porque hasta el olor te hace recordar la situación, te hace saber que ya no hay esperanza. ¿Y por qué esperó la lluvia? Porque era la señal para el pueblo de Israel que se había acabado ya el tiempo de sequía, y si ya no había sequía, ya no había hambre, porque iba a haber cosecha. Era el tiempo de la cebada y venía desde abril hasta octubre, y la lluvia fue la señal de que ya se acababa ese tiempo y que ella iba a poder descansar después de todo ese tiempo de pelea, de todo ese tiempo de mantenerse en la roca, de todo ese tiempo de cuidarse en ese dolor, de no dar el sueño a sus ojos, de no adormecerse, de no quejarse, de no moverse frente a la promesa. Se mantuvo firme como Moisés, como viendo al invisible. Así mantente tú, firme como viendo al invisible. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Él salvará, Él restaurará, Él sanará, Él consolará, Él restituirá. Él va a hacer que lo que no tiene vida cobre vida. Pero comienza a reclamarlo tú. No seas Merab, sé una Rispa, que aunque estuvo en el dolor tantos meses, y aunque batalló con aves del cielo y fieras del campo, que aunque ella misma estaba expuesta a ser devorada, nosotros no debemos ignorar que nuestro enemigo anda al acecho y anda viendo a quién devorar. Y muchos descansan y ni se dan cuenta que aún a sus familias ha venido a acercarlos. No debes descuidarte. Pelea, reclama, defiende. Defiende, reclama, te lo vuelvo a decir, pelea, reclama, defiende, proclama en fe que aunque estén muertos vivirá, que aunque estén lejos volverán, que aunque estén enfermos sanarán, que aunque estén acongojados recibirán consuelo, que aunque estén en dolencia recibirán sanidad, que aunque estén en desesperanzas van a tener nuevas fuerzas, que aunque no tengan nada Dios abrirá las ventanas de los cielos, que aunque estés en amargura vas a ser dada en libertad. Tienes que ponerte en la roca y tienes que salir de la incomodidad, de la comodidad, velando en la roca. Yo te invito a orar. Señor, te doy gracias esta noche, esta tarde todavía. Gracias por este encuentro que tenemos. Gracias por esta palabra, Señor, que ha traído tanta necesidad de ti en mi corazón. Yo bendigo, Señor, a todas aquellas mujeres de fe, o a mis hermanas y a personas que hoy están por primera vez conectadas a esta reunión. Si una parte de esta enseñanza o toda la enseñanza la han tomado para sí, yo te ruego, Señor, que la hagas vida. Que no seamos como el Merab, Señor, que simplemente se acabó y se acabó. Que podamos ser Rispas, Señor, una mujer esforzada que se esforzó, que aún estando en el dolor no se quedó en casa, viendo desde lejos a Agar, Señor, cuando la manda lejos Abraham que se vaya con Ismael. Ella dejó a su hijo a un tramo lejos para no verlo morir, porque ella no quería sufrir. No queremos ser como Agar, Señor. Estar lejos del dolor porque no quiero sufrir. Rispa estuvo frente a la muerte.
lo que un día amó a esos bebés, a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes, y ya un poco más grande ya estaban sus cuerpos deteriorados. Pero con qué valor los defendió, pero ya estaban muertos. ¿Tenía valor para ella algo muerto? Sí. Eran sus hijos. Es tu marido, es tu familia, son tus hijos. Mejor los abandono como Merab, que alguien lo... Ni sé lo que vaya a pasar, total, quiero salir luego de este dolor. Rispa va a ese lugar. 7 meses estuvo allí. Se fue sobre una roca, se tendió sobre silicio. Nos echó a llorar y a llorar y a llorar porque somos mujeres y solo hay que llorar. No, se paró y defendió de día y de noche lo que estaba muerto. Pero que vendría la promesa del rey que les daría descanso. Defendió de las aves del cielo y las fieras de la noche, aunque su propia vida se veía expuesta, pero ella estaba sobre la roca, nada le iba a pasar. Porque Dios es el que nos guarda. ¿Quién es la roca? Dios, Dios, el Señor es la roca. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Porque tú eres esa roca. Yo allí estaré firme, y allí clamaremos, y allí pediremos y reclamaremos para vida lo que ya nuestros ojos hiede. Está muerto, no hay quien haga nada. Esta noche, Señor, confiamos en ti. Y seremos Rispa, Señor. Una mujer valiente, esforzada, que va a pelear, que va a batallar, que va a reclamar, que va a esperar. Y que aunque esos huesos estén muertos, porque no nos conformaremos con haberlo perdido, Señor. No, esta noche tomamos fuerzas. Levanta tus manos al Señor conmigo. Levante sus manos al Señor y diga: no me voy a conformar. Aunque yo los vea, Señor, lejos, sus corazones duros, lejos de ti. No hay una señal delante de mis ojos. Por fe andamos y no por vista. Y fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. No nos vamos a conformar, que aunque estén lejos, dolidos. Ay, pastora, supiera cómo están ellos ahora. Cuando niños los llevé, cuando recién me casé, mi esposo era maravilloso. Mis padres, cuando supieron que me hice hijo del Señor, se volvieron en contra mí. Aunque el Señor los vea lejos, aunque vea duros sus corazones, y aunque ese sea el motivo de tu silencio y el motivo de tus lágrimas, este día te bendigo y te invito a que te levantes. Sigas levantada y sigas en la roca. No des el sueño a tus ojos. No te adormezcas. No te adormezcas. Que la incomodidad te lleve. Sale de la comodidad. Es cómodo hoy día. Quejarse es lo más fácil. Reclamar es lo más fácil. ¿Por qué Dios no los toca? ¿Por qué si es todopoderoso no los cambia? Porque hay algo que nosotros los padres debemos hacer. Las esposas debemos hacer. Los abuelos deben hacer. Que es cortar maldiciones. Han habido desobediencias. Han habido consecuencias. Nos tomamos hoy de la promesa que hará misericordia hasta 1000 generaciones. Y que si ha habido juicio, sobre ese juicio va a prevalecer también la misericordia. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo, llorar y mantenernos en la roca. Y Cristo es la roca.